Bueno, en este vídeo breve me gustaría hablar acerca de la figura de Sergio Busquets y su importancia en el Fútbol Club Barcelona tanto en la época anterior como en la actual. Es decir, Sergio Busquets, al igual que muchas otras leyendas contemporáneas o leyendas actuales del Fútbol Club Barcelona, se ha visto señalada en mayor o menor medida por tanto prensa como aficionados, etcétera, etcétera. Recordemos que Sergio Busquets es junto jugadores como Piqué, jugadores de los más veteranos de la plantilla y jugadores que lo han ganado todo, tanto con entrenadores como Guardiola, que es quien más confió en el jugador, como posteriormente con entrenadores como Luis Enrique. Ahora bien, se ha visto que en los últimos años, sobre todo en aquellas épocas donde los entrenadores han brillado por dificultades tanto a nivel táctico como a preparación del equipo, como a que cuando ves los partidos del Barça no sabes realmente a qué están jugando, estamos viendo de que muchas veces la figura de Busquets queda señalada. Es decir, se convierte en un señalado porque no rinde, ya es mayor, es un jugador muy lento, no vale ya para el Barça. Pero si lo comparamos con su rendimiento en la selección española desde que la figura de Luis Enrique ha llegado al cargo de seleccionador, es otro jugador distinto. Parece otro jugador distinto. Es el mismo. O sea, quiero decir, es el mismo. No se pone una careta y se va a jugar con España. No. Es el mismo que tenemos en el Barça. Ahora bien, la diferencia es el entrenador. Y de ahí la diferencia imprescindible de sin un entrenador que conozca realmente a sus jugadores, sin un entrenador con un plan, con una idea de juego, con un estilo de jugadores que necesita. Y para un juego como el de Guardiola, o para un juego que luego modificó, no mejoró, porque Guardiola lo sigo considerando el mejor entrenador, pero lo adaptó muy bien a las necesidades o a su estilo de juego. Y por tanto, coincidió de que Busquets era una figura esencial para su juego. Y por tanto, ¿cómo puede ser que un jugador de 33 años de edad, que está acabado en el Barça, pueda ser un titular más que imprescindible en la selección española? Son cosas que hay que pensar. Estamos hablando de un jugador que la posesión de balón, mantener la posesión de balón, es decir, es muy difícil que le quiten un balón. Es un jugador que mantiene muy bien la posesión, es un jugador que juega muchísimo, tanto a pases como distinto tipo de pases en corto o en largo, buscando situaciones de gol o situaciones de ruptura o de desmarque de compañeros del ataque. No es muy propenso a disparar, por tanto podríamos decir de que el hecho de que dispare desde lejos no debería ser un plus para considerar al jugador mejor de lo que realmente es. Es un jugador que, aunque sea un perfil defensivo, le suelen hacer más faltas de las que él hace. Eso nos hace entrever muchas veces lo limpio que es este jugador y lo bien que protege el balón, porque las faltas que le realiza muchas veces es por la protección excesiva del balón. Ahora bien, no todo es positivo. También es verdad que a lo largo de los últimos años le hemos visto errores puntuales de pérdidas de balones en situaciones que no deberían haberse provocado, y eso ha llevado a cabo pues contras de rivales, etcétera, etcétera. Ahora bien, esas situaciones se han dado más cuando el entrenador no era uno de los dos que he comentado. Y ahí es donde viene mi reflexión sobre Busquets en el FC Barcelona. Estamos hablando de que es un jugador de 33 años. Por muy bien que lo haga en España, estamos hablando de que al jugador le restan a lo mejor entre 1 y 2 temporadas a un nivel profesional adecuado e interesante. Pero claro, en el Barça está Koeman y parece que Koeman, según Laporta, va a mantenerse aquí hasta el infinito. O sea, se ve que el objetivo es no bajar a segunda. Mientras el equipo no baja a segunda, Koeman va a seguir porque, claro, es que tiene un papel muy difícil. Koeman tiene un papel dificilísimo. Ahora bien, luego hablaremos acerca de ese papel de inferioridad que se le ha puesto a Koeman, que todo es justificable y que no me gusta un pelo. No me gusta un pelo porque no lo veo justo. Por tanto, ¿por qué? ¿Por qué Busquets rinde distinto cuando está en la selección
que cuando está en el Barça, tanto en el Barça de Valverde se le vio más vulnerable, como en Barça de otros entrenadores post Guardiola, como ahora en el Barça de Koeman se le ve un Busquets vulnerable. Muy sencillo. Desde que el Barcelona no controla el dominio del juego, no controla los partidos, no es superior al rival, como sí que lo era con la dirección de Luis Enrique y con la dirección de Guardiola, Busquets pasa a ser un jugador prescindible. Un jugador no mediocre, un buen jugador, pero que es superado con demasiada facilidad. Demasiada facilidad, ¿y por qué? Porque en el momento que no controlas el balón, en el momento que no eres el dueño señor del balón y no sabes realmente hacia dónde va el juego, todo es imprevisible. Y para controlar situaciones imprevisibles necesitas velocidad. Y esto es algo de lo que Busquets carece. Y por tanto estamos hablando de que Busquets se convierte en un jugador que si dominas el balón, si dominas la posesión, si tienes un control absoluto del juego, es un jugador idóneo para evitar todas situaciones de contragolpe, para evitar rebotes innecesarios por situaciones de disparo que salen rebotadas tanto por el portero como por defensas, y evita que los jugadores del ataque rival intercepten fácilmente esos balones y los corta desde el principio, o está bien situado para cortar pases entre líneas, que en teoría los defensas están bien situados para cubrir a ese jugador, pero Busquets se encarga de cortar esos balones. ¿Por qué? Porque la zona de Busquets, la zona de corte, la zona de juego de Busquets está muy delimitada y se nota muchísimo cuando juega bien. Está en una situación de medio del campo, donde ahí es donde lo corta todo y no pasa nada. Pero para ello tienes que tener un control absoluto y tanto los interiores como los extremos, como delanteros, como defensas, como laterales deben estar realizando su función. En el momento que alguien se encuentra libre de marca, en el momento que se encuentran situaciones donde los jugadores no están bien posicionados porque no siguen reglas estrictas, ahí es donde empieza el caos. Y en el caos Busquets se pierde. Y en el caos es donde empieza Busquets a sentirse perdido, a sentirse lento, a no conseguir controlar y a no conseguir tener esa superioridad que sí que tiene en otros partidos como puede ser en España. Y esto es una lástima. Esto es una lástima de que un jugador como Busquets, con el potencial que ha tenido, que tiene aún, es decir, aunque sea mayor, el potencial en el Barça no estamos viendo en su máximo potencial. En España está más cerca de su potencial. Pero hubiéramos tenido un jugador así, manteniéndolo tanto tiempo, y hubiera sido un escándalo. Un escándalo. O sea, Guardiola se hubiera quedado aquí el tiempo que hubiera hecho falta, bien acomodado, y posiblemente Busquets hubiera sido titular todas las temporadas. Y todas las temporadas realizando un papel más que decente. Me gustaría leeros en la caja de comentarios sobre vuestra opinión acerca de Busquets. Si creéis que estoy en lo correcto, si creéis que realmente está acabado, si creéis que Busquets en España es una ilusión. Me gustaría saberlo, la verdad. Y a partir de ahí comentamos y vemos a ver las opiniones que podemos tener sobre ello. Yo sin más dilación me despido y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.